Tardes, mi nombre es Francisco García y les voy a exponer sobre el tema número uno, el de la maestría de lubricación y control de la corrosión de la Universidad Antonio José de Sucre. El día de hoy vamos a hablar sobre las características tribológicas de los recubrimientos duros. Vamos a empezar definiendo lo que es la tribología. La tribología es la ciencia que estudia la fricción, el desgaste y la lubricación que tiene lugar cuando dos superficies están en contacto y tienen movimiento relativo. El conocimiento de las propiedades tribológicas es crucial para el éxito en el diseño de las piezas de ingeniería. Evitar los esfuerzos de las piezas Evitar que los esfuerzos de las piezas provoquen deformaciones, fisuras y desgaste superficial es fundamental para obtener un diseño eficiente. Una manera de mejorar la eficiencia en el diseño de las piezas sometidas a condiciones severas de fricción y desgaste es usando recubrimientos duros. Los recubrimientos duros son películas delgadas con las que se recubren la superficie de muchas piezas con la finalidad de proporcionarles mayor dureza y mayor resistencia al desgaste. Disminuir el coeficiente de fricción, aumentar la resistencia a la corrosión e introducir propiedades ópticas especiales y de estética. Para obtener los recubrimientos duros existen cuatro categorías o cuatro tipos de recubrimientos duros. Pueden ser recubrimientos duros de estado gaseoso, estado en solución, estado fundido y semifundido y el estado sólido. En este video vamos a hablar del estado gaseoso, que son los procesos CVD y PVD por sus siglas en inglés. El primero es Chemical Vapor Deposition y el segundo es Physical Vapor Deposition. Deposición química de vapor y deposición física de vapor. Estos dos últimos se diferencian en lo siguiente. El CVD o Chemical Vapor Deposition, deposición de química de vapores, utiliza gases reactivos como fuente de las especies del recubrimiento, mientras que el PVD, las especies para efectuar el recubrimiento son evaporadas o atomizadas desde un sólido dentro de una cámara. Ambas permiten el depósito de películas de cerámica pura. En el gráfico podemos observar un ejemplo de la deposición química de gases, donde por la izquierda entra una corriente de gas que va a ser el que va a quedar como un recubrimiento. Dentro de la cámara ocurre una reacción, particularmente puede ser térmica, plasma o de fotones. Tenemos el sustrato, que es la pieza que va a recibir el recubrimiento, y hay una salida a través de un sistema de vacío de esos gases y se va formando una capa de recubrimiento duro sobre la pieza. Aquí tenemos un ejemplo de deposición física de vapores, en el cual existe una cámara, la cual tiene una fuente de oxígeno, el cuadro amarillo que vemos a la izquierda, y tenemos dos fuentes de deposición conectadas a una fuente de poder. Tenemos a la derecha una bomba principal y en la parte superior un sustrato conectado también a una fuente de poder. En este caso, el recubrimiento, el material de recubrimiento es evaporado y es absorbido por la diferencia de potencial
en el sustrato. ¿Cuáles son las aplicaciones de los recubrimientos duros? ¿O cuáles son las aplicaciones prácticas de estos recubrimientos? Pueden usarse en herramientas de corte de alta velocidad, en tornos, fresas. Puede utilizarse en matrices de embutición que pues, utilizan alta temperatura, alta presión, con materiales de alta dureza. Moldes para la inyección de metales semifundidos, moldes para la inyección de plásticos con cargas abrasivas, porque recuerden que estos son materiales que soportan un alto desgaste. Pueden ser piezas sometidas a deslizamientos o rodaduras en seco y superficies sometidas a deslizamientos a gran velocidad, como es el caso de las turbinas. También puede ser cerámica decorativa de alto tránsito. Ahora, ¿de qué están compuestos los recubrimientos duros? Los recubrimientos duros están formados por elementos metálicos o cerámicos, y se entiende por cerámicos las distintas fases de óxido de nitruros y carburos de metales de transición. También puede ser boro, aluminio o silicio. Estos recubrimientos duros tienen las propiedades que son durezas elevadas, le confieren a la pieza una alta resistencia a la corrosión, tiene una altísima estabilidad térmica y una altísima estabilidad química, lo cual lo hace ideal para muchas aplicaciones, como ya vimos. Un ejemplo de un recubrimiento duro muy común es el carburo de cromo. El carburo de cromo presenta alta dureza, alta resistencia y alta estabilidad química. Es útil para la aplicación de alta temperatura en formado de piezas y en herramientas de forja, también para las válvulas de turbinas. Otro ejemplo común de los recubrimientos duros es el nitruro de cromo. Nitruro de cromo aluminio específicamente. Son útiles en herramientas de maquinaria porque poseen alta dureza, alta resistencia a la corrosión, a la oxidación y alta resistencia al desgaste. Ahora, para entender los recubrimientos duros, su diseño y sus aplicaciones, es indispensable entender las características tribológicas de los mismos, ya que son muy distintas a las características tribológicas de los materiales base. Tenemos que entender un fenómeno en el cual cuando dos metales que están en contacto íntimo tienen deslizamiento relativo uno sobre el otro, el área de contacto, como vemos en el cuadro de la izquierda, no es igual al área real de contacto. Es decir, el área aparente de contacto no es igual al área real de contacto. Obviamente, si lo vemos microscópicamente, existe una serie de valles y crestas que realmente forman el contacto real. Entonces, el área real que sufre desgaste y que requiere lubricación es diferente al área aparente, que es el área que se calcula por geometría. Existen tensiones en los puntos de contacto real. Estos picos sufren microsoldaduras, adhesiones, fenómenos de desgaste que ocasionan tensiones de compresión y de tracción en los puntos de contacto. Y las tensiones en los puntos de contacto pueden exceder el límite elástico, aun cuando la tensión a la que está sometida la pieza no lo sea. Esto es porque toda la fuerza se puede concentrar en pequeños puntos o en áreas muy pequeñas, y recuerden que por mecánica, al tener un área más pequeña, el esfuerzo se multiplica. Entonces, a pesar de que las piezas estén trabajando con una carga para la cual fueron diseñadas, si la superficie de contacto no cumple unas buenas condiciones tribológicas o tuviera muchas irregularidades o muchos picos, en esos picos el esfuerzo podría superar
el límite de fluencia elástico y fracturarse, ocurriendo microfracturas que luego desgastan el material y ocasionan subsecuentes problemas. La fricción es un fenómeno en el cual puede definirse como una fuerza contraria al movimiento, el cual matemáticamente se define como μ por la carga, es decir, un factor de fricción multiplicado por la carga. Es la resistencia que es experimentada durante el deslizamiento cuando un cuerpo se mueve tangencialmente sobre otro con el cual está en contacto. Es la fuerza que va contraria al movimiento y es paralela a la superficie. Hay dos tipos de fricción que pueden estudiarse, que es la fricción estática y la fricción dinámica. La fricción estática es la fuerza que se requiere para iniciar el movimiento y la fricción dinámica es la que se requiere para mantener un objeto en movimiento. El factor μ de la ecuación cambia si el objeto está iniciando su movimiento o estática o si ya se encuentra en movimiento. La fricción tiene diversos mecanismos mediante los cuales ocurre, que se explican por análisis microscópicos y que depende de la naturaleza de los materiales, de las condiciones ambientales y de servicio. Existe la fricción como un mecanismo de disipación de energía, en el cual cuando los valles y picos entran en contacto, como vemos en la figura de la izquierda, existe una pequeña adhesión, existen roturas, la carga y esto calienta la pieza y disipa energía. Al lado derecho vemos una figura que habla sobre la fricción por impurezas abrasivas. Durante el contacto de las piezas, si la superficie no se encuentra totalmente limpia, pudieran existir poros o restos de material que sea incluso más duro que los materiales que se encuentran en deslizamiento y provocar impurezas que son denominadas impurezas abrasivas y pudieran dañar la superficie, generando desgaste incluso. Existe la fricción en deslizamiento por deformación, que esto es cuando existe un pico muy elevado que se encuentra con otro valle, el esfuerzo crece porque el área de contacto es muy pequeña y crece al punto que sea mayor que el esfuerzo de fluencia y pudiera deformar plásticamente la pieza, dejando surcos a medida que ocurre el deslizamiento. Hay mecanismos de fricción en deslizamiento sin lubricación que se realiza en un ensayo que se llama bola en disco o pin en disco. Su nombre en inglés se consigue como ball on disc y pin on disc. Básicamente se consiguen dos materiales a través de un ensayo que está especificado en las normas internacionales y se puede conseguir el factor de fricción. A continuación vemos un video donde se realiza la prueba ball on disc. De esa prueba que acabamos de ver sale la tabla que está a la izquierda, en la cual por ejemplo vemos los pares de rodadura cromo-cromo, más o menos la mitad de la tabla, donde el factor de fricción es 0.41 y así para diversos pares que son interesantes para el diseño. El desgaste. El desgaste es un proceso de remoción de material de una superficie sólida como resultado del movimiento relativo de esta superficie respecto a otra en contacto. Existen dos mecanismos de desgaste y pueden combinarse en un par de materiales en deslizamiento.
existe el desgaste abrasivo y el desgaste adhesivo. En el desgaste adhesivo, como lo vemos en la figura de la derecha, los valles pueden entrar en contacto hasta que ocurren pequeñas adhesiones que pueden venir debido al aumento de temperatura. Entonces vemos una fórmula bien interesante que permite calcular qué tanto puede ser ese desgaste y que sirve para efectos de diseño. El volumen del material desgastado, que obviamente es el material más débil entre los dos, es igual al coeficiente de desgaste, que es un factor adimensional obtenido de ensayos de laboratorio, multiplicado por la carga aplicada y multiplicado por la distancia de deslizamiento. Y esto es inversamente proporcional a la dureza de la superficie desgastada, que es la dureza del material más blando. Por otro lado tenemos el desgaste abrasivo, en el cual, como vemos en la figura de la izquierda, puede existir una protuberancia de un material más duro sobre un material de una dureza menor o más blando, y que le va haciendo una abrasión. Sucede cuando las asperezas de una superficie dura o partículas libres deslizan sobre una superficie más blanda y producen daño en esta superficie por deformación plástica y fractura. Vemos en la figura superior derecha como una superficie rugosa, dura, al estar en contacto con los valles de una superficie más blanda, pues le generan abrasión y consecuente desgaste. O dos superficies de igual dureza, por ejemplo, pudieran tener una impureza de dureza mayor a ambas, quedar atrapados en el deslizamiento y generar una abrasión y desgaste. Existe otro tipo de desgaste que vemos en la figura superior derecha y es típica para los engranajes o piezas que están sometidas a cargas cíclicas. El desgaste por fatiga aparece después de un determinado número de ciclos de carga y descarga que inducen a la formación de grietas superficiales y subsuperficiales que eventualmente causarán roturas de la superficie. En la figura de la izquierda inferior vemos como un pico de la superficie entra en fatiga, llega a sus ciclos de fatiga y se desprende dejando un valle en la superficie. Otra clase de impacto, de desgaste, es el desgaste por impacto. Puede ser desgaste erosivo o desgaste percutivo. El desgaste erosivo es generado por partículas al azar, contaminantes al par de rodadura, como vemos en la figura de la derecha, ¿no? O puede haber desgastes percutivos que son repetitivos en un punto. En este caso, cuando existen impactos repetitivos en un punto, la pieza pues, puede tener desgaste por impacto, pero se puede combinar otro mecanismo, como por ejemplo esos impactos pudieran, dependiendo de su carga, ocasionar la fatiga del material, pudieran generar desgaste por abrasión o ciertas cohesiones. Otra clase de desgaste es el desgaste químico, el cual tiene lugar cuando el deslizamiento entre dos superficies tiene lugar en un ambiente corrosivo. En el aire, el ambiente corrosivo pues lo considera el oxígeno. En este caso es una corrosión oxidativa. La figura superior derecha vemos como este álave el rodete está oxidado. En la figura inferior izquierda vemos el inicio de un desgaste químico por corrosión, el cual va avanzando en el tiempo y a medida que aumentan las condiciones de temperatura, aumenta la oxidación y puede fallar la pieza. Otro tipo de desgaste común en los sistemas de bombeo, como en la figura superior derecha, es el desgaste por cavitación. El desgaste producido por las burbujas de aire que colapsan sobre una superficie. Este fenómeno erosiona el material debido a las grandes presiones transitorias durante el colapso de las burbujas. En la figura inferior del centro
tenemos la superficie y como una burbuja de aire colocada sobre la superficie colapsa y la alta presión genera un impacto en el sólido y lo va erosionando. Ahora, el desgaste tiene cierta relación y depende pues de la dureza de los materiales. ¿Qué es la dureza? La dureza es la medida de un material a la deformación permanente. Es la resistencia de un material a ser penetrado, en el caso de la metalúrgica. La dureza tiene un valor cuantitativo en términos de deformación producida por un indentador. Es decir, la dureza no es una cualidad inherente al material o universal, ya que su valor depende de los métodos mediante los cuales ha sido determinada. Es decir, son métodos que todos consisten en un indentador sobre un material y estos ensayos difieren entre sí de la forma del indentador, dependen de la carga aplicada y el tiempo durante el cual se aplica la carga. Un ejemplo de indentador lo vemos en la figura superior derecha. Una manera de caracterizar la dureza de los materiales anteriormente la constituía la escala de Mohs. Es una escala que se usa para clasificar las durezas de los minerales. No es tan útil para los recubrimientos duros actuales, ya que todos son tan duros que estarían prácticamente en la escala entre 9 y 10. Vemos la escala de Mohs, la cual tiene 10 valores, en la cual la escala más blanda corresponde al talco y la escala más dura corresponde al diamante. Ahora, en ingeniería tenemos una escala un poco más precisa, más repetibles y bueno, las cuales vamos a estudiar a continuación. Existen los métodos de indentación estática, en la cual un indentador de geometría determinada penetra en la superficie de una muestra cuando se aplica sobre él una fuerza determinada, una fuerza conocida. La dureza H, hardness en inglés, se evalúa a partir de la magnitud de la deformación plástica que genera ese indentador sobre el material de acuerdo a los ensayos. De manera general, vemos que la dureza es directamente proporcional a la fuerza normal aplicada y es inversamente proporcional al área de la huella que deja. En esta ecuación se basan los métodos de Brinell y el método de Rodwell. La dureza Brinell, en el ensayo de dureza Brinell, un indentador esférico, generalmente de carburo de tungsteno de 10 milímetros de diámetro, penetra la muestra, la indenta, durante un tiempo que tiene que ser mayor a 30 segundos. Se retira el indentador y luego se mide la profundidad y el diámetro de la huella dejada, aplicando la fórmula que vemos en la parte superior izquierda, dureza Brinell, es directamente proporcional a 2 veces la carga dividido entre pi por el diámetro del indentador, paréntesis, diámetro del indentador menos la raíz cuadrada de la resta de los cuadrados de los diámetros, según se ve en la fórmula. La dureza Rodwell es un ensayo un poco más preciso. El indentador típico es el que ven en la parte superior derecha. La máquina de medición de dureza Rodwell es la que ven también en la parte inferior derecha. El ensayo consiste en disponer un material con una superficie plana en la base de la máquina. Se le aplica una precarga menor de 10 kilogramos, básicamente para eliminar la deformación elástica que pudiera haber y obtener un resultado mucho más preciso. Luego se le aplica durante unos 15 segundos una fuerza que varía entre 60 y 150 kilogramos fuerza a compresión. Se desaplica la carga y mediante un durómetro Rodwell se obtiene el valor de la dureza directamente en la pantalla. Pero básicamente se mide, el programa lo que hace es medir la deformación que ocasionó esa indentación del pulsador cónico del ensayo.
También existe el ensayo de dureza Vickers y el ensayo de dureza Knopp. Ambos se diferencian por la forma del indentador. En el de dureza Vickers vemos que el indentador tiene una forma como un diamante, un prisma, y en la derecha tiene una forma bien particular. En ambos casos se mide el resultado de dureza a través de las fórmulas que se muestran, que son producto de ensayos experimentales. Existen otros métodos de determinación de la dureza, como el método de indentación dinámica. La indentación estática no es muy recomendable para los recubrimientos finos de capa dura, por lo que se usan métodos de indentación dinámica. Se mide la carga y la profundidad de la indentación de la muestra en tiempo real, durante la carga y la descarga del indentador. Los valores de profundidad de penetración durante el proceso de indentación son usados para determinar el área de contacto y calcular la dureza y módulo elástico. Pasa porque durante las piezas que tienen un recubrimiento, la huella, por ejemplo, pudiera cambiar porque estamos trabajando con dos materiales. Cuando el indentador entra y sale, el diámetro del agujero podría modificarse debido a que, por ejemplo, en cierta parte del material no se ha alcanzado el módulo elástico. Y entonces, cuando mides en un ensayo estático, ese valor ya ha cambiado. Por lo tanto, para los recubrimientos finos de capa dura, la dureza debe medirse con métodos de indentación dinámica, para ser más preciso. El módulo de elasticidad es la relación entre el esfuerzo y la deformación de los materiales. Es la parte recta de la curva esfuerzo-deformación de los materiales en tracción o en compresión. Un ejemplo lo podemos ver en la figura superior izquierda, superior derecha, donde vemos que se forma una especie de triángulo. La expresión matemática es módulo de elasticidad, módulo de Young, es igual al esfuerzo de fluencia entre la deformación. Para tensiones superiores al esfuerzo crítico, el material se deforma plásticamente. Vemos una figura en la parte inferior izquierda donde vemos la retícula cristalina del metal se expande y luego se reduce, como si fuera un resorte de manera elástica. Las tensiones residuales son aquellas que existen en el interior del material cuando no actúa ninguna fuerza ni momento exterior sobre él. Las mismas pueden provenir de los procesos de manufactura de los metales, de tensiones anteriores, de imperfecciones del material. Estas tensiones residuales pueden ser de tracción o de compresión en un punto y pueden modificar localmente las propiedades de los materiales, tales como dureza, tenacidad, límite elástico, resistencia a la oxidación y propiedades eléctricas y ópticas en los semiconductores. Muchas gracias.